Vamos a seguir formulando hidruros metálicos. Recordemos que los hidruros metálicos están formados por una combinación de hidrógeno y un metal, donde el número de oxidación del hidrógeno es -1 y el del metal es positivo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una combinación de cobre e hidrógeno. El número de oxidación del hidrógeno ya dijimos que en los hidruros metálicos siempre va a ser -1. Y el cobre en este caso está actuando con número de oxidación +2, es positivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de formular? Que en los compuestos binarios se coloca en todos los compuestos binarios se coloca a la izquierda el elemento menos electronegativo y a la derecha el más electronegativo. En este caso, si nos fuéramos a la tabla de las electronegatividades, vemos que aquí está el hidrógeno y aquí está el cobre. El hidrógeno, como viene antes que el cobre, va a ser más electronegativo que el cobre. Entonces el hidrógeno siempre se coloca a la derecha y el metal va a ir a la izquierda. Luego se intercambian los números de oxidación como subíndices, prescindiendo del signo. Tenemos que el cobre actúa con número de oxidación +2 y el hidrógeno -1. Quitamos los signos, entonces nos quedaría 2 y 1 y los cruzamos. De esta manera ya vemos que el metal siempre va a tener de subíndice 1, que ya no se pone, y el hidrógeno va a tener el subíndice que coincide con el número de oxidación del metal. En este caso sería 2. ¿Cómo se formulan? Los vamos a hacer con la formulación sistemática, que utiliza prefijos multiplicadores, y la Stock, que utiliza el número de oxidación. La formulación sistemática utiliza la siguiente estructura. Lo vemos con un ejemplo. AuH3, hay que formularlo. Entonces, primero nos dicen que tenemos que utilizar un prefijo. Este prefijo va a indicar el subíndice del hidrógeno, el número de hidrógenos que tenemos. Entonces, en este caso sería tri. Tri indica 3. Más hidruro de, más el nombre del metal, que es oro. Solo hay que tener en cuenta una excepción. El prefijo mono solo se utiliza en caso de duda. Ya vimos el ejemplo, pero lo vamos a recordar. El Ag, la plata, solo puede actuar con valencia +1 y el oro tiene valencias +1 y +3. Tenemos los siguientes compuestos, AuH y AgH. ¿Cómo formularíamos este? AuH quedaría monohidruro de oro. Tenemos que indicar el prefijo mono porque el oro tiene dos valencias, +1 y +3. Entonces tenemos que indicar cuál de ellas está actuando. En este caso es +1. ¿Pero qué pasa con la plata? AgH. La plata solo actúa con una valencia, que es +1. Aquí ya no va a haber caso de duda, siempre va a ser +1. Así que podemos omitir este prefijo mono. Nos quedaría como hidruro de plata. Pasamos a la nomenclatura Stock. Esta es su estructura. Vamos a poner el mismo ejemplo de antes, AuH3. Bien, empezamos con hidruro de. Luego añadimos el nombre del metal, que es oro, hidruro de oro. Y entre paréntesis se indica el número de oxidación con números romanos. El número de oxidación del metal, en este caso del oro. ¿Cuál es el número de oxidación del oro en este caso? Pues es +3. Porque el subíndice del hidrógeno es 3, entonces los teníamos que cruzar. Nos quedaría como hidruro de oro 3. ¿Qué hay que tener en cuenta? También hay una excepción. Ya no hace falta indicar el número de oxidación si un elemento solo puede actuar con un número de oxidación. Aquí da igual que sea 1, 2 o 3. Si hay un elemento que solo tiene un número de oxidación, ya no se indica. Pasamos a los ejemplos. Tenemos esta fórmula, NaH, nombrado de forma sistemática, hidruro de sodio, y ahora hay que nombrarlo en Stock. Bien, empezamos con hidruro de, luego el nombre del metal, que es sodio,
Y ahora deberíamos indicar el número de oxidación. ¿Pero qué pasa? Que el sodio solo actúa con una valencia, que es +1, entonces ya no se indica. Nos quedaría como hidruro de sodio. Luego, dihidruro de hierro o hidruro de hierro 2. Empezamos escribiendo el metal, ya que es menos electronegativo. Hierro, Fe. Luego el hidrógeno, H. ¿Y qué subíndice le ponemos al hidrógeno? Coincide en la nomenclatura sistemática con el prefijo o en la stock con el número de oxidación. FeH2. Luego, trihidruro de hierro. ¿Cómo lo formulamos? El hierro es Fe, el hidrógeno es H, y este prefijo tri nos indica que el subíndice del hidrógeno va a ser 3. Y en nomenclatura stock, pues nos quedaría como hidruro de el metal, que es hierro, y como el hierro puede actuar con valencias +2 y +3, tenemos que indicar el número de oxidación, 3. Aquí tenemos la solución y vamos con el segundo. Escribe la fórmula de los siguientes hidruros. Dihidruro de calcio. Empezamos con el metal, que es el calcio. Luego ponemos el hidrógeno. ¿Y qué subíndice hay que escribir? Di. Esto corresponde a 2. Entonces nos quedaría como CaH2. Monohidruro de mercurio. El mercurio es el metal, así que va primero Hg, luego el hidrógeno y el subíndice sería 1, pero ya no se indica. Trihidruro de aluminio. El aluminio es el metal, Al, luego el hidrógeno y un 3, AlH3. Dihidruro de níquel nos quedaría como NiH2. Dihidruro de cobre, CuH2. Hidruro de potasio. Aquí ya no ponemos el prefijo mono porque el potasio solo actúa con valencia +1. Entonces nos quedaría KH. Trihidruro de níquel, NiH3. Monohidruro de oro, AuH. Hidruro de plata, AgH. Y tetrahidruro de plomo, PbH4. Vemos la solución y vamos con el último. Aquí es al revés. Nombro según la nomenclatura sistemática los hidruros. La nomenclatura sistemática en la que utilizaba los prefijos multiplicadores. Entonces, MgH2. El prefijo que utilizamos es di, dihidruro de magnesio. Luego, CrH2 nos quedaría como dihidruro de cromo. NiH3 sería trihidruro de níquel. KH. El potasio solo tiene una valencia que es +1. Ya no tenemos que indicar el prefijo mono. Nos quedaría hidruro de potasio. Luego, AlH3 es trihidruro de aluminio. COH2, dihidruro de cobalto. SNH4, tetrahidruro de estaño. NaH, hidruro de sodio. No ponemos el mono porque el sodio solo tiene una valencia. CaH2, dihidruro de calcio, y HgH2, dihidruro de mercurio. Y aquí tenemos la solución.